Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine, Nirvisesa Sumyavadi Pashatya Deshatarine. Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Abdvaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. El texto número 31 del capítulo 2 del segundo canto de Srimad Bhagavatam dice lo siguiente: solo el alma purificada puede lograr la perfección de asociarse con la personalidad de Dios en su estado constitucional con plena dicha y satisfacción. Todo aquel que sea capaz de renovar esa perfección devocional nunca se verá atraído de nuevo por este mundo material y nunca regresará a él. El texto comienza diciendo o utiliza una cuestión que es una cuestión muy clara en lo referente a una distinción, o sea, la palabra solo, adverbio de cantidad, solo, solamente, o sea, nada más, nadie más, o sea, solo tal cosa, solo. Solo el alma purificada. En el texto en sánscrito se emplea una palabra compuesta que es la palabra tenakmanatmanam. O sea, tenakmanatmanam es una palabra compuesta conformada por tres cuestiones. La cuestión tena, que hace referencia a aquello que ha sido purificado por algo. O sea, no es que sea purificado por sí mismo, sino que ha sido purificado por el afecto, la asociación de algo diferente a sí mismo. La palabra que le sigue, que está unida a ella, o sea, Atman, Atmana, se refiere al ser, el ser en su constitución individual como porción del Señor, y Atmanan se refiere al Señor en su presencia como también aparente porción constitucional, pero que es el propio Señor y por tanto es diferente del ser individual separado. Él quiere, por tanto, este término de Tenakmanatmanam significa a aquella partícula, aquella chispa viviente que ha sido completamente purificada o despertada o estimulada, o por decirlo así, revivida en conciencia plena por su acercamiento, asociación o reasociación consciente y progresiva, amorosa además, con el Señor Supremo, que está presente por misericordia dentro del universo de la conciencia material en la forma también de alma o de chispa viviente. Esto es una cuestión muy significativa sobre la cual hay que reflexionar con mucho cuidado, porque ahí uno puede comprender por qué, por ejemplo, a Dios, uno de los nombres del Señor Supremo, uno de los aspectos desde el cual se entiende al Señor Supremo y por el cual se puede entender también, es el aspecto de aquel que otorga la liberación absoluta. Dios, sin lugar a dudas, es aquel que es capaz de otorgar, de dar, de propiciar el estado de máxima liberación. El término liberación implica el acceso a todo un estado, pero ese estado
puede ser para el estudio y para el entendimiento dividido en varias etapas. Y no en todas las etapas la liberación está completa, sino que se está realizando. O sea, término liberación implica una realización continua hasta que la continuación está completada. Y cuando está completada, entonces que se puede hablar de realización absoluta o sea, ya no hay posibilidad de vuelta, ya no hay posibilidad de caída, ya no hay posibilidad entonces de engaño o de ilusión. Pero en tanto se va logrando ese continuo, se va transitando por ese continuo, el cual también tiene sus diferentes peligros y trampas que no están en el continuo mismo, sino que siguen estando muy sutilmente presentes aún en la criatura en forma de impurezas muy sutiles, debilidades muy sutiles. En tanto se va transitando por allí, uno tiene que ser cuidadoso o se debe ser cuidadoso. Pero el punto es el siguiente, que esta palabra nos habla, nos muestra al Señor como verdadero recurso y recurso definitivo, absoluto y original de purificación, de tránsito, de autorrealización, de liberación. Por tanto, el método original que revelan los Vedas, no solo los Vedas, entendiendo Veda como una cuestión del conocimiento, una cultura dada, sino también el Veda, entendiendo el Veda como la enseñanza del propio Señor. Cuando uno entiende al Veda de ese modo, entonces acepta como Veda, allí donde quiera que esté manifiesta la enseñanza del Señor, acepta las puras esencias de la ley judía en su más profundo significado como Veda, acepta la esencia de los evangelios en su más profundo significado como Veda, acepta la esencia del Corán en su más profundo significado como Veda, o sea, acepta todo aquello que en verdad es reflejo o resonancia directa y pura de la propia cuestión del amor del Señor y de la sabiduría del Señor, lo acepta entonces como Veda. Simplemente el Veda asume una vestidura diferente en conformidad a aquel que lo capta y que resuena con él, o sea, que le transmite en la medida que le sea posible transmitirlo. Por eso muchas veces, por ejemplo, en el Corán vamos a encontrar que cuando se habla de el libro, no se refiere específicamente al Corán solamente, sino al Corán como libro, al Corán como lo que conoce la gente. Usted dice el Corán y la gente enseguida, el libro aquel, ¿verdad?, que habla sobre que Mahoma dictó, etcétera, etcétera. Pero la palabra Corán no es eso. La palabra Corán en verdad significa revelación, y la revelación, el canto de la revelación. Entonces, la palabra Corán en su esencia más fundamental significa lo revelado, la revelación de Alá, o lo revelado acerca de Alá, o acerca del absoluto, o acerca de Dios. Por tanto, todo aquello donde hay revelación comprobada que es resonante, que es fiel a la cuestión de la divinidad, entonces eso es Corán, eso es el libro. Y eso es autoridad, y eso es guía, y eso es señal en el camino. Y nos va conduciendo, en tanto está directamente ligado a la verdad absoluta. Y eso es un modo de relación con la verdad absoluta. Entonces en esa relación se va realizando la purificación. Todas las cuestiones de prácticas, caminos, todas las cuestiones de enseñanza, sea lo que sea, para que lleguen a conducir a la verdadera autorrealización provechosa y definitiva, tienen que conducir al ser humano hacia la relación con la verdad absoluta. Tienen que armarlo de las cualidades, las capacidades necesarias para que entonces pueda comenzar a realizar esto de el vínculo, de la relación consciente, del acercarse. Esa es la cuestión. Y si no se logra eso, entonces no hay posibilidad de autorrealización, hay posibilidad de fantasía, hay posibilidad de especulación mental, de locura, pensando que uno está autorrealizado, pero no hay verdadera autorrealización ni verdadera liberación.
Entonces la esencia del método es ese, y hemos hecho hincapié en esto durante muchas lecturas, durante muchos encuentros, porque es lo único que hay que entender de verdad. Si uno entiende las cuestiones de los mandatos religiosos, los no sé qué, las épocas, los métodos, todo eso, y no entiende la esencia de donde brota todo eso, entonces todo eso deja de tener sentido y se convierte en una desorientación para la propia humanidad, y es lo que ha pasado y está pasando cada vez más. Nos hemos quedado prendidos de las diferentes vestiduras, de los diferentes símbolos, de las diferentes manifestaciones, y no hemos comprendido, no hemos captado el sabor de la esencia. Si se capta el sabor de la esencia, las vestiduras no importa que cambien, uno siempre va a reconocer la esencia. Si la esencia no está, entonces tampoco le interesan las vestiduras, o sea, los modos en que supuestamente se está manifestando esa esencia. También hemos dicho muchas veces que el devoto puro es un captador de la esencia, es como la abeja. Él puede pasar por flores de diferentes tipos, pero no busca la flor, no le interesa la flor, no se fija en el color, no se fija en el tamaño, no se fija en la forma, ni siquiera en el olor, se fija simplemente si allí hay esencia. Si no hay esencia, esa flor, al menos para ella, de nada sirve, pues no le es provechosa en ningún sentido, puesto que no puede derivar de ella el néctar o la miel. No puede sintetizarla. Esa es la cuestión. Entonces el método purificador por excelencia es el método de asociación, de recurrir de una forma u otra, de forma estable, de forma crecientemente continua y también de forma autorizada hacia la relación consciente con la verdad absoluta desde algún tipo de sentimiento, por supuesto sentimiento también favorable en la preferencia de los casos. Ese es el método, ese es el ejercicio y el sentido original de yoga. Ese es el sentido original del Dharma, o sea, el Dharma o el conjunto de deberes prescritos, de enseñanzas, etcétera, etcétera, que se han establecido y restablecido para cada época y cada camino y cada sociedad, tiene esa finalidad: ayudarnos a capacitarnos para ir logrando o ir entrando en ese estado. La relación, el vínculo, ese vínculo consciente, ese es ahí la cuestión de la purificación. Se supone que todos los métodos religiosos, las cuestiones, etcétera, de todas las épocas deben contribuir a eso. La religión tiene un aparato cultural, tiene una manifestación cultural, una implicación cultural, pero su esencia no es cultural. La esencia de la religión es acultural, no puede ser comparada ni puede ser condicionada por ninguna cultura. Tenemos que encontrar esa esencia, tenemos que comprenderla y tenemos que entonces hacerla nuestra y dejarnos que esa esencia nos haga suya. Esa es la cuestión. Si logramos entender ese vínculo, si logramos ejercitarlo de un modo que para nosotros sea viable, que para nosotros sea real, que sintamos que estamos viviéndolo, entonces de seguro la transformación será inevitable y siempre favorable. Entonces dice que aquella alma que tras ese relacionarse continuo, en este relacionarse hay una cuestión importante que también he repetido mucho, y no es repetición mía, es repetición de los Acharya, y es la cuestión de un relacionarse desde la comprensión de que no hay diferencia entre el absoluto y sus verdaderas expansiones. O sea, el absoluto en la forma de los nombres por los cuales se le puede percibir, el absoluto en la forma de sus propias palabras en enseñanzas, el absoluto en la forma de los pasatiempos, todo eso, siempre que sean sinceros, o sea, sinceros, no, veraces es la palabra, que sean veraces, que sean auténticos, que se haya comprobado que en verdad son repercusión fiel del absoluto, entonces el recurrir, el meditar, el contemplar cualquiera de esas cuestiones y tomarla como objeto de meditación, de reflexión, de práctica, de seguro conduce también
Es el mismo punto, en tanto si se comprende, por supuesto, que no hay diferencia entre aquello y eso. Esa cuestión es como un colorcito del arco iris y aquello es la luz completa. A través de un colorcito, si nos abstraemos en él y si lo tomamos como refugio y nos hundimos completamente y vamos dejando que todo lo nuestro se desprenda, llegará un momento que el colorcito nos guiará completamente hacia toda la luz. Entonces dice que una vez sucedido eso, entonces es que se puede lograr la perfección de la asociación con la personalidad de Dios en su estado constitucional con plena dicha y satisfacción. Se debe entender aquí por lo que dice que hay dos estados, básicamente dos etapas en la relación con el Señor. La etapa donde nos relacionamos o el alma intenta relacionarse con el Señor desde lo simbólico, desde algo que le representa, desde algo que supuestamente es una expresión de él, y la etapa donde se relaciona propiamente con él sin intermediación o sin mediación es la palabra adecuada de lo simbólico. Por tanto está la etapa cultural propiamente dicha y la etapa propiamente espiritual o de relación auténtica a la cual no se puede entrar sin la purificación debida. Así que es necesario comenzar por la otra etapa, por la cultural. Se necesita de simbolismo sobre el Señor, ya sea el Señor entendido en forma de concepto, el Señor entendido como en la forma de sus nombres, el Señor entendido desde la Escritura, como sea, pero necesitamos algo que represente, que sea representante fiel de alguno de los aspectos del Señor. Y desde esa certeza y entendimiento de representante y desde la reverencia apropiada hacia ese representante, eso o ese representante, entonces se va viviendo el primer acercamiento, relación, pero no se queda allí. Si funciona adecuadamente, va a ir ocurriendo una purificación que se va a ir dando una comprensión progresiva y en un sentimiento también progresivo. Y entonces después se va avanzando hasta que lo que antes era imprescindible se va tornando ya no tan imprescindible, se mantiene, pero se va tornando de otro modo y entonces nos vamos acercando hacia la necesidad de la relación cada vez más pura y directa, pura en un doble sentido, pura en el sentido de la esencia misma de nosotros, ya sin ninguna identificación con nada de lo que antes nos identificaba, y pura en el sentido de que nos vamos acercando a la verdadera presencia completamente pura, sin mediadores del Señor, aunque los mediadores van a seguir existiendo, pero ya no como sustitutos, sino van a seguir existiendo como noticias que van a enriquecer nuestra relación con Dios. Entonces dice que solo el alma purificada puede lograr la perfección de asociarse con la personalidad de Dios en su estado constitucional con plena dicha y satisfacción. En el término, el verso en sánscrito utiliza la palabra shantam y la palabra anandam. Anandam hace referencia a la satisfacción o a la dicha, y samtam hace referencia a un estado de reposo, un estado de reposo, o sea, se alcanza, se logra esa sensación de reposo, esa al fin, ¿verdad? De nuevo en casa, en la morada, en el lugar en que pertenezco, o sea, se acaba la búsqueda porque se ha encontrado, y si se acaba la búsqueda, se acaba todo tipo de insatisfacción. Entonces dice, todo aquel que sea capaz de renovar esa perfección devocional nunca se verá atraído de nuevo por este mundo material. Debe entenderse como mundo material los estados de conciencia material, y nunca regresará a él. En el término en sánscrito hay una palabra, utiliza la palabra acá Ananda Maya, o sea, Ananda Maya es
implica una cuestión de liberación de lo ilusorio, o sea, una cuestión de la felicidad que tributa a aquel estado de un poco escapar, salir de lo ilusorio, o sea, nunca más vuelve a caer en ello definitivamente, o sea, se queda de manera estable totalmente y por siempre en ese estado, porque no puede haber sombra dentro de la antorcha encendida, o sea, la sombra está detrás del objeto que está frente a la antorcha, pero no dentro de la antorcha. Dentro del fuego no hay sombra, en tanto no hay objeto alguno, y el fuego lo cubre todo, la luz lo cubre todo. Eso es una similitud para un poco entender de qué se trata el asunto. Dice, nunca más se verá atraído de nuevo por este mundo de material y nunca regresará a él. Esto es muy significativo porque también las escrituras dice que este estado puede lograrse antes de que esta vida termine. Entonces uno podría preguntarse, pero bueno, suponiendo que se logra allí, entonces ¿cómo va a decir que nunca más regrese a este mundo si todavía está en este mundo, verdad? Debe entenderse ese nunca más regresa al estado de conciencia, o sea, su conciencia nunca más queda atrapada en lo ilusorio, en lo temporal, en la atracción por aquello que es pura construcción de la mente, sino que está constantemente en un estado de liberación y asociación continua, implicado en las relaciones amorosas de intercambio con el Señor Supremo. Y desde ese estado entonces está terminando los días que aún tiene que terminar, vinculado al cuerpo material, pero sin reconocerse en el cuerpo material, sin reconocerse como el cuerpo material, porque ya no hay falso ego, ya no hay yo soy este cuerpo, por tanto esta es mi familia, esta es mi casa. No, se vive todo ese juego de roles, pero se vive desde el conocimiento perfecto y desde el estado de asociación original. Por tanto, se puede entender que ya no está implicado, ya no ha vuelto a ese estado, ya no ha vuelto a la obra de teatro engañosa. La está viviendo, pero de manera completamente lúcida, voluntaria, amorosa y desde una postura de pleno conocimiento. Por eso es que ha quedado liberado y nunca más ha vuelto, aunque aparentemente desde la observación necia e ignorante se pueda pensar que todavía está allí, que todavía está enredado en ese asunto. Disculpen, tengo la garganta media garrasposa. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos permita ir reflexionando en este sentido, y también ir reflexionando sobre la idea o el punto esencial de todas estas cuestiones, que es que solamente a través de una relación adecuada, real, una relación cierta, una relación progresiva sola con el Señor, solamente a través de eso es que se puede lograr la verdadera purificación, el verdadero despertar, el verdadero liberarse, la verdadera autorrealización, el término que quieran emplear. Ese es el método por excelencia y no hay ningún método fuera de ese. Todos los demás métodos están diseñados, llámese religión, caminos espirituales, lo que sea, para llevarnos, capacitarnos, instruirnos, entrenarnos en alguna forma para que comencemos a relacionarnos conscientes. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
वासुदेवाय